Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. En esta sesión vamos a abordar el tema del crecimiento de nuestra economía, cuyo pronóstico ha sido establecido para el caso de nuestro país en el presupuesto general de la Nación en un 4.8. Sin embargo, ninguno de los organismos financieros más importantes, llámese el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, ninguno de los tres ha pronosticado un crecimiento semejante. Es más, todos han previsto un crecimiento por debajo de este 4.8. Es el caso particular, por ejemplo, del Banco Mundial, que ha pronosticado un 3.5. Entonces, esta situación sin duda debe de preocuparnos, principalmente por el hecho de que nuestra economía naturalmente ya no goza de los recursos que antes tenía por efecto de la crisis de la renta petrolera. Esta disminución naturalmente ha afectado a nuestro país en casi un 40% por este concepto, y naturalmente eso está obligando a que nuestro país, entre otros recursos, tenga que recurrir, por ejemplo, al endeudamiento externo. Esto naturalmente está proyectándonos un escenario bastante complicado que ya se expresa, por un lado, en el tema del déficit fiscal, que es recurrente en las últimas gestiones, así como la balanza comercial negativa, principalmente impulsada, entre otros, por el tipo de cambio que ha apreciado de manera naturalmente que no corresponde a nuestra relación de moneda de cambio. Bien, para hablar sobre estos temas, sobre nuestra economía, lo hemos invitado al doctor Samuel Soria, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido al programa. Buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación y siempre estamos contigo para conversar sobre temas tan importantes que deben preocupar a toda la sociedad boliviana y en especial a aquellos que tienen en sus manos la política económica del país. Así es, doctor. Doctor, sin duda de que el déficit fiscal, así como el endeudamiento externo, está preocupando principalmente a los organismos internacionales, ¿no es cierto? Así es, pero esos datos que has dado son verídicos, son precisos y hay que tomarlos muy en cuenta. Pero hay otro ingrediente más que también hay que agregar. ¿Cuál es ese ingrediente? Los mercados. Con Trump prácticamente el mercado norteamericano va a estar cerrado en gran medida por nosotros, o simplemente se va a volver no competitivo, porque con un arancel del 20% no estamos en posibilidades de competir. Y no te olvides que ya del año 2016 al año pasado, el segundo mercado más grande para la producción boliviana era Estados Unidos. Había inclusive desplazado a la Argentina porque no cumplió con sus cuotas de exportación de gas. Entonces, eso tiene que preocuparnos bastante. Y por otro lado, lógicamente los países de Europa y otros, y en general todos van a adoptar también una política proteccionista, o sea, hay un retroceso en eso de la globalización, justamente por las políticas de Trump que hemos escuchado con ya más detalle en su discurso de antenoche. Eso sí tiene que preocuparnos, especialmente, como te decía, fuera de cámaras, ya preocupa no solamente el hecho económico-financiero, sino también el hecho militar, que ha propuesto en el presupuesto próximo de Estados Unidos un incremento del 9% sobre el gasto militar. Con ese monto superaría los 600.000 millones de dólares, que es más que la sumatoria de todos los demás países del mundo. Y esto, evidentemente, con el discurso acompañado de que deben ser siempre triunfadores, pone en peligro al mundo, porque también la China, lógicamente, va a seguir haciendo frente a esa carrera armamentista de Estados Unidos, seguramente también Rusia. Y en lo económico, China también seguramente va a disponer de recursos para hacer frente a esa carrera armamentista y ha de tener menos recursos para inversiones en el exterior. Tal vez la política de Trump está destinada a eso, de frenar un tanto la inversión china en el África y en América Latina, y hacer que dedique más recursos a la esfera militar. Entonces, ese escenario también deben tomar en cuenta los que nos están gobernando para tomar las previsiones correspondientes. En lo que se refiere al tipo de cambio, yo realmente no sé qué están esperando, ¿no?, para ver si hacen un reajuste indispensable en este momento. Inclusive, bueno, la mayoría de los economistas del país han señalado que no hay necesidad de una política de shock, pero cuando menos de lo que habíamos hablado en la anterior conferencia del crawling peg, o sea, del saltito de rana, que permita la devaluación paulatina de manera tal que las otras variables macroeconómicas se vayan ajustando sin mucho efecto negativo para el país. No hay duda, doctor, que el escenario indudablemente no es el más favorable para nuestra economía. Como usted lo menciona, ¿no es cierto? El caso, por ejemplo, del tipo de cambio, naturalmente
tiene una relación directa con el déficit de nuestra balanza comercial, donde naturalmente los únicos que han ganado durante todos esos años han sido los importadores, principalmente los contrabandistas, ¿no? Lamentablemente esta apreciación de nuestra moneda no es real, ¿no? Prácticamente en los hechos, cuando sucede la crisis del petróleo, el segundo semestre del 2014, todas las monedas en el mundo se han depreciado frente al dólar, excepto el boliviano, ¿no? Entonces, al parecer esto no sucedió por una razón política, ¿no? Y eso naturalmente debería de preocuparnos porque se está privilegiando, digamos, un interés político antes que la salud de nuestra economía, ¿no? Entonces, y ese escenario parece que se va a reiterar naturalmente para los años que siguientes, ¿no? Entonces, eso naturalmente es una situación que se está postergando por una razón principalmente creemos política, ¿no? Entonces, eso está afectando a nuestra economía, ¿no? ¿No es cierto, doctor? Sí. Bueno, hay otra variable también que hay que tomar en cuenta, ¿no? La inflación encubierta, ¿no es cierto? Las tasas de inflación han sido, digamos, manejables al 5%, pero eso no toma en cuenta lo que se conoce en economía como la inflación encubierta o solapada. Te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo nos comprenda. El pan, por ejemplo, cuesta 50 centavos, pero el pan de hace 3, 4 años tenía un mayor peso que el actual. Entonces, el precio sigue igual, pero la cantidad es menor. Entonces hay una inflación solapada ahí. Y además, el hecho de que hayan cambiado bienes en la canasta del IPC, dándole también participación importante a los celulares, a los spa, etcétera, etcétera, y bajando la ponderación de los alimentos y el vestido. Entonces también es otra forma de ocultar la inflación. Claro, ahora yendo al tipo de cambio, evidentemente yo creo que ya no es sostenible. Lo grave sería, ¿sabes?, que se sostenga esta política de tipo de cambio fijo relativo, le llamo yo, porque no te olvides que estoy hablando de la inflación solapada también, pero de aquí a la vuelta de 2 años, entonces ya no vamos a poder tener opciones, es decir, o la opción del saltito de rana o la opción del shock. Vamos a tener que ir a la opción de shock. Claro. Y en ese momento sí la cosa va a ser grave. Claro. El año 2018-19, ahí sí nos vamos a ver en figurillas porque el mundo sigue andando. Así es. Y nosotros nos estamos retrasando, estamos perdiendo el tren. De lo que no hay duda, doctor, es que el 19, enero de 2019, sea este gobierno o el que fuere, lo primero que va a haber es una devaluación de nuestra moneda. Es lo primero que va a suceder. Está claro que este gobierno no lo va a hacer, ¿no? Porque naturalmente le teme al efecto que tendría dentro de todo el espectro que conocemos, y el nuevo gobierno sin duda lo va a hacer, ¿no? De eso no existe la menor duda. En 2019 el dólar se va a apreciar, ¿no es cierto?, con la consiguiente devaluación y efecto en nuestra economía. Indudablemente esta situación es una situación que, como usted lo señala, se la está postergando indefinidamente, pero el precio es bastante caro, ¿no? Porque en los hechos, ¿no es cierto?, nuestra economía ya no, en los hechos nunca estuvo blindada, ¿no es cierto? Entonces, la bonanza como tal, doctor, ya desapareció y no se están tomando medidas, porque si nos fijamos en el caso, por ejemplo, del gas, Brasil nos compra exactamente el doble que la Argentina, ¿no? Pero nos paga menos. Pero el hecho es de que Brasil nos ha estado comprando menos últimamente por el hecho de que ellos están recurriendo más a sus plantas de hidroeléctrica, ¿no es cierto? Doctor, vamos a hacer una breve pausa comercial y luego continuamos con el programa. Perfecto. Continuando con nuestro programa sobre el crecimiento de nuestra economía, con el doctor Soria, sin duda de que la evaluación no es la mejor, ¿no es cierto? El escenario sin duda ha cambiado, y cambió desde el 2014 sin duda, ¿no es cierto?, desde el segundo semestre, porque lamentablemente nuestro país hasta la fecha sigue dependiendo de los commodities, ¿no?, de las materias primas. Esto naturalmente nos hace escenarios, nos hace vulnerables en el mercado internacional, y eso naturalmente complica nuestra situación, ¿no es cierto, doctor? Claro.
Mira, yo en este momento estoy dirigiendo una tesis de un alumno de la Universidad Católica sobre sistemas de alerta temprana para evitar crisis cambiaria o monetaria. Y hay una serie de indicadores, y todos esos indicadores nos están diciendo que ya se viene la crisis, que no hay posibilidad de postergación. Esta muchacha está trabajando en el Banco Central. Yo le dije que hablara con la gente del Banco Central y dijera, bueno, pero si estamos trabajando con ustedes y todos los indicadores de alerta temprana, por eso se llama de alerta temprana, nos dicen que va a haber crisis, ¿por qué no se toman las medidas del caso? Entonces, yo creo que el gobierno también sabe de esto, pero está sopesando mal su balanza, creo que está con una piedra o con no sé qué otra cosa. Cree que el efecto político va a ser muy grave si en este momento procede a la devaluación paulatina. El efecto político grave va a ser cuando el 19, antes de las elecciones, no sé, además todo el mundo ya va a saber que no se puede aguantar más, los indicadores macros van a ser, el déficit fiscal va a aumentar, las reservas internacionales van a disminuir y no va a haber necesidad de ser economista para apreciar la situación y decir, bueno, esto no da más, vamos a tener que devaluar. Entonces, lo que hay que es llamarles a la reflexión, a lo que los ingleses llaman el common sense, el sentido común, de que hay que aplicar las medidas ahora y no esperar un par de años más. No, sin duda, doctor, no, hay una situación que evidentemente ya no se puede negar, ¿no es cierto? No se puede negar. Como usted lo señala, además, está claro que el 2019, lo que inmediatamente va a suceder es una devaluación, de eso no hay la menor duda, ¿no es cierto? Lamentablemente nuestra situación no es la misma, ¿no? Porque la inversión pública, que es la que está sosteniendo el crecimiento de nuestra economía, como la demanda interna, naturalmente, estas ya se han visto eclipsadas, ¿no es cierto? No tienen los recursos que antes tenía el TGN, y eso se demuestra, por ejemplo, en las transferencias que hace a los gobiernos municipales. La situación de los gobiernos municipales del país es dramática, porque el 90% de los gobiernos municipales de nuestro país no son sostenibles financieramente, prácticamente dependen de las transferencias del TGN, y estas se han caído estrepitosamente. Entonces, en los hechos, naturalmente, de que la situación es tan complicada de que no se aguarda un mejor escenario para los próximos años, ¿no es cierto, doctor? Claro, pero eso también va a producir un efecto político negativo para el gobierno, porque, claro, lo fundamental de los recursos eran vía IDH, ¿no es cierto? Pero eso ha bajado pues más del 60%. Entonces, la capacidad... Ahora recién, yo no entiendo a veces la política del gobierno, ahora recién el presidente está pidiendo a los gobiernos municipales que privilegien la producción sobre las canchas deportivas. Ahora, cuando ya los recursos han mermado, y prácticamente en algunos casos no existen para los municipios pequeños. Cuando hace 6 años yo señalé 1000 veces que había que privilegiar la inversión sobre el subsidio, porque la inversión evidentemente nos da pues, flujos de caja a futuro que nos permite recuperar la inversión. Yo no es que no sea enemigo del deporte, pero hay prioridades. ¿No es cierto? Primero producir, tener riqueza tangible y luego proceder pues a las canchas deportivas, a los céspedes, etcétera, etcétera, o a las sedes sindicales, o a los museos Orinoca. Es una tragedia eso del municipio. He leído en la prensa que habían ido a ver a este museo del proceso de cambio, que le llama ahora ya no Museo de Evo Morales, 100 personas en todo el carnaval. ¿Te das cuenta? Eso no es sostenible tampoco. Entonces, se han repartido los recursos como volantes y ahora pues tienen que ver cómo se administra en escasez, no en abundancia. Pareciera ser que se sacaron la lotería y repartían cheques como volantes sin considerar de dónde iban a lograr el retorno. Y yo creo que a futuro se va a tener que hacer una evaluación de este gobierno y pedirle también pues cuentas de dónde está el retorno de esos recursos, ¿no es cierto? Y eso va a ser grave, como se lo he dicho algunas veces a mi amigo Gabriel Herbas, excontralor de la República, ¿no es cierto? Los recursos que han manejado son de todos los bolivianos, son de ellos. El programa Evo Cumple, Bolivia Cambia, se maneja con un decreto de excepción, que yo no lo conozco hasta el día de hoy. O sea que son disposiciones del presidente simplemente porque lo han pedido, porque le han dicho, porque cree que es así, cuando debía dirigir los recursos hacia la inversión. Si hubiéramos dirigido los recursos hacia la inversión, estaríamos en este momento en otra situación. Hubiéramos tenido mayor empleo, hubiéramos tenido riqueza, hubiéramos tenido productos con valor agregado para la exportación. Porque cuando se pierden los mercados para los commodities, recuperarlos es grave. Y además los precios de los commodities fluctúan mucho más que los precios de los productos con alto valor agregado, con los productos industriales. Si no, ve nomás las balanzas de pago de los países desarrollados y ve las balanzas de pagos de los países que producen commodities. Claro,
Sintetizando, doctor, es decir, que lamentablemente el modelo económico priorizó el gasto social, ¿no? Antes que lo que en la economía se conoce como la formación bruta de capital físico, o sea, la inversión propiamente dicha. Y todos conocemos, ¿no es cierto?, que en el caso de la formación de capital, naturalmente este tiene un efecto directo sobre el empleo, ¿no? Esto lamentablemente no ha sucedido por razones que son conocidas, y en los hechos esta situación parece no cambiar, porque ahora existe una última disposición donde se quiere transferir una obligación a los municipios sobre el tema del bono a discapacitados. Esto obviamente les va a restar, ¿no?, recursos a los gobiernos municipales, y esto naturalmente va a complicar más el escenario donde más se dedica al gasto social que a la inversión, ¿no? Entonces esto naturalmente, doctor, es una mala receta, ¿no es cierto? Claro, pero los municipios pues tienen la Constitución y la ley en sus manos para reclamarse. Si les transfieren obligaciones, tienen que transferir también recursos. No puede ser que les digan que ellos van a pagar el bono a la discapacidad sin la transferencia correspondiente de recursos. Tal vez para lo operativo sería mejor que los municipios hagan ese pago, pero con la transferencia previa de recursos del gobierno central, porque ellos manejan pues más del 80-85% del presupuesto nacional, consiguientemente tienen la posibilidad de hacerlo. Los municipios va a ser la cosa peor, pues no van a tener recursos ni siquiera para sostener lo que han sostenido hasta el momento. Entonces, lo que no quisiéramos es que todo esto que se ha hecho con sacrificio y que lo ha hecho el MAS en algunos casos con forma positiva, se caiga. Y justamente se caiga por las malas políticas de ellos. En otro programa hablaremos del efecto Coca, que es algo también realmente escalofriante por sus efectos internacionales y por sus efectos internos. Así que ahí tienes un tema para un próximo programa que podemos conversar, donde la comunidad internacional ha de decir, bueno, señores, si sabemos que el 95% de la coca del Chapare se va a donde sabemos, ¿qué es lo que pasa? Ahora les vamos a dar más hectáreas para producir. Entonces, no te olvides que el panorama en el entorno internacional es diferente. Ya no está Chávez, ya no está Kirchner, ya está Trump, ya se nos anda con chiquitas. ¿Me entiendes? Si nos quitaron la TPD, ahora puede decir, bueno, simplemente no hay importación de Bolivia, puede hacerlo. Si es que no nos sometemos a los dictados para que vuelva la de acá. Y lógicamente va a decir, bueno, pues ¿cómo están aumentando? ¿No es cierto? Porque la ley 1008 era coca cero. Aquí más bien con la ley general de la coca estamos aumentando el número de hectáreas, tanto en los signos de La Paz como acá. No, sin duda, doctor, la situación preocupa, ¿no? Porque hay un nuevo actor, ¿no?, Donald Trump, y eso naturalmente ha revolucionado toda la economía a nivel mundial. De hecho, con la simple victoria de Donald Trump, el primer efecto que ha habido ha sido la apreciación del dólar en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ya se vio en los hechos, ¿no es cierto?, un reposicionamiento de lo que en los hechos significa Estados Unidos, ¿no es cierto?, la primera potencia militar además en el mundo, ¿no es cierto? ¿Tú sabes lo que le pasó a George Soros, el gran operador en los mercados financieros internacionales? Como era no sé si era del Partido Demócrata, pero tenía simpatías por el Partido Demócrata, apostó a la caída del Dow Jones en la bolsa de Nueva York. Y resulta que subió Trump, la bolsa en vez de caer como todos pensaban, por el temor a Trump, la bolsa subió. ¿Te das cuenta? Como una confianza en Trump. George Soros perdió $1.000 millones en un día. Entonces, esos son los juegos que aquí también hay que tomarlos en cuenta. Nosotros somos una gota de agua en el océano, no somos el hoyo del queque, ¿no es cierto? Y con eso te quiero decir que tenemos que someternos, ¿no? Podemos tener una política económica independiente, pero tomando en cuenta el contexto externo, porque todos los países están reacondicionando, fíjate, Francia con Holanda, la señora Merkel, todos hay un reacomodo, en Europa también, ¿no es cierto? Porque ¿qué ha dicho Trump? Bueno, señores, ustedes han de pagar las bases militares en su territorio. Entonces esa gente va a dedicar también más recursos al gasto militar y menos recursos a las compras de los países del tercer mundo. Ese también es un escenario lógico, porque ahora no podemos deslindar, no hay un muro, digamos, entre lo económico, político y lo militar. Todo está considerado la famosa geopolítica. Sí, así es, doctor. En los hechos, Donald Trump, como se suele decir, pateó el tablero, ¿no? Entonces hay un nuevo escenario y todas las fichas tienen que reacomodarse y no hay excepciones, ¿no? Y principalmente para países como el nuestro, que naturalmente son absolutamente dependientes de la coyuntura internacional.
Entonces, esto nos obliga naturalmente a tener que hacer ajustes, principalmente en nuestro modelo económico, ¿no es cierto? Nuestro modelo económico, lamentablemente, no ha sido el mejor para la inversión extranjera directa, ni siquiera para la inversión del sector privado. La inversión del sector privado es inviable en nuestro país por la carga social de casi un 40%. Entonces, eso hace que naturalmente las cosas en nuestra economía no sean las mejores en cuanto a sus pronósticos. Entonces, esto debería obligarnos a pensar en modificaciones, ajustes a nuestro modelo, pero al parecer no lo van a hacer, doctor, ¿no? Piensan morir, como dicen, con sus botas puestas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Lo peor de todo ha sido el fariseísmo, ¿no es cierto?, en predicar una cosa y hacer otra. Y lógicamente los inversores extranjeros y los inversores nacionales decían, bueno, ¿qué es lo que vamos a creer? Lo que está diciendo el presidente, que es antiimperialista, que hay que acabar con el capitalismo, que hay que liquidar la inversión extranjera, etcétera, etcétera, y que tenemos que privilegiar el modelo social comunitario, o es que vamos a aperturar la inversión extranjera en condiciones que sean favorables tanto para las empresas como para el país, y también apuntalar la inversión nacional, facilitando la generación de empresas, eliminando o llevando al mínimo ese excesivo burocratismo que existe en el país, que han justificado para dar pegas a sus comilitones. Entonces, yo creo que tiene que terminar ese discurso fariseo, no hablar de modelo económico comunitario. ¿Cuál modelo? Yo no entiendo cuál, no existe en los hechos, pero sí preocupa a la gente que quiere invertir, porque dicen, bueno, y si ellos están diciendo esto y va a ser así, entonces, ¿qué va a ser? Mejor me espero y veo cómo se aclara el panorama. Entonces ahora el gobierno tiene que salir y decir, señores, la coyuntura es esta. Estamos en un capitalismo de Estado, donde vamos a privilegiar, digamos, el sector estratégico como las empresas del Estado, pero vamos a entregar todo el resto de la producción al sector privado para que genere empleo, genere riqueza, etcétera. Y decir nomás, pues, el modelo social comunitario queda como una reliquia para el Museo de Orinoco. Sí, probablemente ese sea, ¿no? Lo que suceda. Que lamentablemente, en principio estaba bien, ¿no? Nacionalizar e intervenir, digamos, en sectores estratégicos. Claro. ¿No? Estaba bien. Pero ya lo último, por ejemplo, del caso de la Univida con el SOAT, eso realmente es un absurdo. Un absoluto. Fue un exceso, es un exceso desde este punto de vista. Porque eso debía dejarse nomás en manos de la empresa privada, porque eso hemos visto en los hechos, ¿no es cierto?, las colas, la pésima gestión, administración, en fin, un despropósito. Y además el Estado se atribuyó, digamos, el pago del siniestro durante 2 meses. Así es. No sabemos cuáles han sido las cuentas. Sí. La verdad, un desacierto más, sí. ¿no? Un desacierto más, sin duda. Entonces, no hay duda, doctor, de que es tiempo de ajustarse, ¿no? Y privilegiar la economía antes que la política en los hechos, ¿no es cierto? Así es, doctor. Bien, amigos, doctor. Hemos terminado. Doctor, gracias. Ha pasado el tiempo volando, pasó como el tiempo, siempre. doctor. Sí. Doctor, gracias por... No, pues estoy a tus órdenes, César. ¿Sí? Cuando tú quieras, aquí estamos presentes. Bien. Amigos, gracias y buenas noches.